La central de abastos es el mercado mayorista de Ciudad de México. Con 327 hectáreas y una actividad frenética a las 24 horas, presume de ser uno de los más grandes del mundo. Pero el avance del nuevo coronavirus le obligó a poner freno. En las pruebas hemos detectado a cerca de 450 personas positivas, muchas asintomáticas y muchas con síntomas. El mercado está ubicado en la alcaldía Iztapalapa, que lidera los contagios en la capital con poco más de 6,000 casos. Por primera vez en casi 40 años, la administración decidió que el mercado cierre sus puertas durante 6 horas diarias por las tardes para efectuar labores de limpieza y desinfección. La medida busca dejar espacios salubres para el grueso de los compradores que acude durante la madrugada, horario preferido de minoristas y distribuidores de la zona central del país. Sin embargo, en los corredores hoy circula la mitad de la clientela, que normalmente fluctúa entre 350 y 450,000 personas diarias, y pocos se atreven a caminar sin mascarillas. Sí ha bajado un buen la venta, un 70-80% de la venta se nos ha bajado, demasiado, El fideicomiso que administra la central adoptó a finales de abril un sistema de diagnóstico, detección y hospitalización para que sus trabajadores y los vecinos del mercado acudan si sospechan tener el virus. Varios consultorios distribuidos determinan si los pacientes presentan un perfil vulnerable o síntomas de enfermedad, invitándolos a realizarse la prueba. Ahorita el protocolo es hacerle prueba a todos. Vengan con síntomas, vengan sin síntomas, se les hace la prueba. A la fecha se han realizado cerca de 2,500 pruebas, pero eso representa solo el 2,8% de las 90,000 personas que trabajan en el lugar, donde ya hay 6 fallecidos. Que no hay mucha seguridad, porque casi no nos ponemos el cubrebocas. Hasta el miércoles, México sumaba unos 129,000 contagios y más de 15,300 decesos por COVID-19. A pesar del aumento en los contagios, el presidente de México pidió a los ciudadanos salir de sus casas. Ir poco a poco con otras ramas de la economía, el turismo, con las recomendaciones de los especialistas en salud. Ir saliendo. También no podemos quedarnos solo en nuestras casas. Andrés Manuel López Obrador reiteró que la reactivación de las actividades no esenciales será paulatino. La Ciudad de México es el foco rojo en el país. Con la mirada puesta en la reactivación económica, las autoridades activaron un plan de detección temprana epidemiológica. Más pruebas y más rigor a partir de la segunda quincena de junio, cuando empieza la flexibilización de las medidas en la capital. Todo ello con el objetivo de hacer 100,000 test por mes. De tal manera que aun cuando se abran distintas actividades económicas, tengamos un menor nivel de contagio. De esa manera pasamos del resguardo de toda la población, conforme se van abriendo los semáforos, a un sistema epidemiológico que nos permita disminuir los contagios y atender a las personas. Y es que al miedo a contagiarse le gana el de no tener que comer. Muchas personas han salido a trabajar para poder ganarse la vida. También tenemos derecho y necesidad más que nada de trabajar, ¿no? Prácticamente. Digo, no afectamos a nadie, porque si afectamos a alguien, por hecho no estaríamos aquí, ¿no? Lo que aumenta la preocupación por un eventual incremento en los casos. Turnos interminables, salarios bajos y presión psicológica por miedo a llevarse el coronavirus a casa. Esa es la rutina de los enfermeros de Brasil, donde más de 180 profesionales han muerto en la primera línea de lucha contra la pandemia. Hans es uno de los 18,000 casos de COVID-19 reportados entre trabajadores de esta área. Somos muy desvalorizados por la realidad que vivimos. Si lo pones en la punta del lápiz, somos nosotros los enfermeros quienes estamos en primera línea con los pacientes y el virus en esa zona de guerra. Y no todos lo ven así. Cuenta que la enfermería siempre fue una profesión sobrecargada, pero que la pandemia empeoró la situación de los trabajadores. Según el Consejo Federal de Enfermería, el salario mensual medio de la categoría es de unos $600 por mes para una carga de 30 a 44 horas semanales. La entidad reclama desde años el doble.
Nuestro trabajo es muy importante. Estamos en la línea de frente cuidando y también protegiéndonos para no enfermarnos. Temos que nos proteger para nós não ficarmos doentes. En nuestra área mucha gente se enfermó. Lamentablemente muchos amigos murieron. Amigos faleceram, infelizmente, mas Pero en mi opinión, ese es el arte de cuidar. cuidar. De los 2,3 millones de trabajadores del área registrados en el país, más de 80% son mujeres. Esto implica que después de jornadas dobles o triples, muchas regresan al hogar para ocuparse de sus propios familiares con la preocupación adicional de no transmitirles el virus. Todos os médicos são excelentes. Todos los médicos, todas las enfermeras, excelentes. Cuidan con amor. No poco amor, mucho amor. Porque en un lugar de estos tiene que haber amor. El amor levanta a la gente, el cariño levanta. O amor levanta, gente. O carinho levanta. Según el Consejo Internacional de Enfermeras con sede en Ginebra, más de 600 profesionales han fallecido en todo el mundo víctimas del nuevo coronavirus. La organización aclara que esta cifra refiere solo a un número limitado de países. El gobernador de Río de Janeiro se enfrenta a un proceso de destitución por sospechas de fraude en la lucha contra el nuevo coronavirus. La Asamblea Legislativa del Estado aprobó el miércoles por 69 votos a favor y una abstención abrir el procedimiento contra el gobernador Wilson Witzel. Vamos a dar todo el derecho a la amplia defensa del señor gobernador y tenemos certeza de que él, como ex juez, también tendrá la posibilidad de esclarecer los hechos que son la base para el pedido de destitución. Baseado pedido de impeachment. Ahora una comisión legislativa deberá examinar el pedido, que de ser validado será sometido al voto de una nueva sesión plenaria. Si las acusaciones fueran ratificadas, Witzel sería separado de su cargo por un máximo de 180 días, durante los cuales un llamado tribunal procesante de 11 miembros, entre legisladores y magistrados, decidirá si lo destituye definitivamente. Witzel, un aliado de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018, se convirtió en uno de sus más firmes opositores, principalmente por las medidas de aislamiento para contener la pandemia, que el presidente critica por su impacto en la economía. La policía allanó la residencia oficial del gobernador hace 2 semanas, como parte de una investigación de un supuesto esquema de desvío de dinero en la construcción de hospitales de campaña por la emergencia del nuevo coronavirus. El gobernador asegura ser inocente. Río de Janeiro registra más de 7.000 muertes y 74.000 contagios de COVID-19, que en todo Brasil se ha cobrado hasta la fecha casi 40.000 vidas y ha infectado a unas 772.000 personas. Estados Unidos superó este miércoles los 2 millones de casos de coronavirus y se acerca a los 113.000 muertos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Mientras esto ocurre en Europa, con la pandemia en claro retroceso, poco a poco se abren fronteras. Alemania lo hará el próximo lunes con Suiza, Francia, Austria y Dinamarca. También levantará todas las restricciones a la entrada de trabajadores temporeros de otros países de la Unión Europea. Para España la gran cuestión es cómo salvar la temporada turística sin sufrir un nuevo rebrote. Va a ser el seguimiento, la responsabilidad de los pasajeros y la responsabilidad de los turoperadores, de los aviones, etcétera, de identificar a las personas enfermas, realmente enfermas, tratarlas y que estos hagan el seguimiento adecuado a ellos y sus contactos. En América Latina y el Caribe la pandemia ya ha dejado más de 70.000 muertos, la mitad en Brasil. La OMS advierte de que a nivel mundial la situación sigue empeorando. Cada país tiene una combinación diferente de riesgos y oportunidades, dice el responsable del programa de emergencias sanitarias. Depende de las autoridades nacionales considerar cuidadosamente en qué punto se encuentran. En muchas partes del mundo sigue avanzando y nos preocupa que en algunos países los sistemas sanitarios están sometidos a una enorme presión. El foco de atención está ahora en la India, convertido en el país del mundo en el que la COVID-19 se está expandiendo más rápido. Bombay, la capital financiera, ha registrado más de 51.000 casos. Las autoridades sanitarias reconocen que las grandes ciudades están ahora desbordadas.
La Ciudad del Sol abre sus playas, justo a tiempo para el verano. Cientos de personas se aglomeraron también en Miami Beach tras más de 2 meses de espera, aunque muchos fueron vistos incumpliendo las estrictas medidas impuestas por el ayuntamiento de la ciudad, como usar máscaras protectoras y mantener una distancia de aproximadamente 2 metros. Como parte del estilo de vida de Miami, es importante disfrutarlas de manera segura. Las playas están abiertas a grupos de 10 desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Las playas que hacen parte de los grandes atractivos de las ciudades del sur de Florida debieron abrir el 1 de junio. Sin embargo, el alcalde del condado de Miami-Dade decidió postergar su reapertura a raíz de las protestas que se extendieron por todo Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. Tiendas minoristas, restaurantes y hasta gimnasios han empezado a abrir, pero todavía existen ciertas limitaciones, ya que Miami-Dade registra el mayor número de contagios por COVID-19 en todo el estado, y junto a los condados de Palm Beach y Broward, concentran más del 50% de los casos en Florida. La Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos ya anunció que reanudará su temporada en ese estado el próximo mes, y hasta el presidente Donald Trump hizo saber que pronto viajará allí para continuar sus actos de campaña de cara a las elecciones de noviembre. Los símbolos confederados son nuevamente motivo de discordia en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitó al Comité Conjunto de la Biblioteca del Congreso eliminar del Capitolio 11 estatuas de los líderes del movimiento que partió el país en dos a favor de la esclavitud. Los monumentos a los hombres que abogan por la crueldad y la barbarie para lograr un fin tan claramente racista son una afrenta grotesca a estos ideales. Sus estatuas rinden homenaje al odio, no a la herencia. Deben ser eliminadas. En 1860, Carolina del Sur, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Texas y Luisiana decidieron separarse de la Unión Americana y formar los Estados Confederados con su propio ejército, y luego se unirían a ellos Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte. Este episodio se dio tras la victoria de Abraham Lincoln en las elecciones presidenciales, pues se oponían a la decisión del presidente de abolir la esclavitud, ya que sus economías dependían de esta mano de obra. El tema fue uno de los detonantes de la guerra civil que se prolongó hasta 1865. Durante la última semana, las autoridades locales en Virginia y Kentucky han procedido con el retiro de los monumentos a líderes confederados y hasta los propios ciudadanos han decidido derribarlos o vandalizarlos. En Estados Unidos hay 10 bases militares con los nombres de estos líderes y el secretario de Defensa dijo estar abierto a una discusión sobre renombrarlas, pero el presidente Donald Trump dejó claro que no lo permitiría. Incluso la Marina estadounidense trabaja para prohibir la bandera confederada en sus instalaciones, barcos y aviones, y a su iniciativa se ha sumado la NASCAR, que dijo que no la permitiría en sus eventos. Pendiente de la evolución de los brotes detectados en 2 hospitales de Euskadi con 3 personas muertas, España ha notificado 32 nuevos fallecidos en los últimos 7 días. También se controlan los nuevos casos importados, 104 hasta la fecha, que pueden aumentar tras la llegada progresiva de los turistas internacionales una vez que arranque la temporada turística. Con 156 nuevos contagios confirmados en las últimas 24 horas, el responsable del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que el aumento de las pruebas diagnósticas permite detectar hasta 10.000 casos sospechosos al día. La cifra de fallecidos se mantiene invariable en 27.136 personas. La movilidad cada vez es mayor tanto en el transporte público como en las calles, una vez que las distintas regiones van avanzando en la desescalada. El trabajo de las autoridades está centrado en preparar la vuelta a la llamada nueva normalidad, una vez que finalice el estado de alarma el próximo día 22 de junio. Rusia superó el 500.000 de casos de COVID-19 tras registrar 8.779 nuevos contagios en el país, según informó el Centro Operativo de Lucha contra el Coronavirus. En total, Rusia suma 502.436 casos y de los nuevos casos confirmados el 36,8% son asintomáticos. En la última jornada se registraron además 174 fallecimientos, por lo que en total los muertos por el coronavirus ascienden por ahora a 6.532 personas, siempre según las autoridades. En todo el país se han recuperado más de 261.000 personas de la enfermedad, casi el doble del total de contagios.
En Moscú, principal foco de la pandemia, se sumaron en las últimas 24 horas 1.436 nuevos casos y 53 fallecimientos. En total, la capital rusa acumula unos 201.000 casos y 3.138 decesos. Moscú levantó el martes el confinamiento para la totalidad de sus más de 12 millones de habitantes. La decisión del alcalde moscovita Sergei Sobyanin, que desde el comienzo apostó por drásticas medidas restrictivas para contener la pandemia, ha suscitado polémica. Algunos medios creen que la decisión fue adoptada en el Kremlin debido a su agenda política. El 24 de junio está programada la parada militar para celebrar el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, y el 1 de julio se votan las enmiendas de la Constitución que permiten al presidente ruso Vladimir Putin ser reelegido hasta 2036. Otra tragedia en el Mediterráneo. Decenas de personas murieron cuando intentaban cruzar el mar desde Túnez hacia Italia. Autoridades locales señalaron que el bote se volcó cerca del puerto de Sfax y se espera que la cifra de muertos crezca. El organismo de respuesta a desastres se reunió bajo supervisión del gobernador. Hemos tomado todas las medidas para recibir los cuerpos y continuar la búsqueda de más víctimas. Los cruces de migrantes han sido olvidados durante el apogeo de la pandemia de coronavirus, pero sus repercusiones están volviendo al centro de la escena. Más allá de la crisis sanitaria, reportes de inteligencia italiana indicaron que los botes que salen desde la costa de Libia han crecido casi un 300% entre enero y abril, comparado con el mismo periodo del último año, mientras que las partidas desde Túnez aumentaron un 156%. Durante el último tiempo, los barcos de vigilancia humanitaria han sido forzados a permanecer en los puertos, pero luego de 3 meses en la orilla han recibido luz verde para volver a patrullar. Estamos levando anclas y dejando el puerto de Trapani para una nueva misión. Luego de muchos meses, un secuestro y tras el COVID-19 que nos ha forzado a permanecer en el puerto. Estamos regresando al Mediterráneo Central para observar la situación y denunciar las terribles violaciones de los derechos humanos que continúan ocurriendo allí. Italia, España, Grecia, Malta y Chipre han presentado un nuevo plan a la Comisión Europea para lograr una respuesta unificada a la crisis si los cruces masivos se reanudan. Crece la polémica en el Reino Unido sobre qué hacer con los símbolos del pasado colonial. Esta estatua de un traficante de esclavos fue derribada el domingo por manifestantes en Bristol y arrojada al río, durante una protesta por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Estados Unidos. El jueves fue recuperada y el ayuntamiento prevé que pase a formar parte de la colección de un museo. La vandalización provocó la condena del gobierno británico, pero reavivó reivindicaciones en todo el país para que se retiren otros monumentos históricos controvertidos. Las autoridades de la ciudad costera de Bournemouth tenían previsto retirar una estatua de Robert Baden-Powell, fundador del movimiento Scout y acusado de racismo, homofobia y vínculos con los nazis, por temor a que también termine en el agua. Como una medida temporal para protegerlo, creo que es esencial. Sería una pena que tenga el mismo destino que la otra estatua en Bristol, pero a largo plazo sería bueno eventualmente que fuera puesta de vuelta aquí donde pertenece. El martes las autoridades del este de Londres retiraron del distrito de Docklands una estatua de Robert Milligan, cuya familia era propietaria de plantaciones de azúcar en Jamaica.